¿Por qué es importante este mes y por qué es importante dedicar el tiempo a la familia? Porque cuando llega el COVID te mandan a la casa, no te mandan al parque ni al trabajo. Porque cuando hay crisis solo la familia queda. No son tus amigos de redes sociales ni de Twitter. No puedes pedir al amigo de Twitter que te compre una pastilla o que te traiga comida cuando estás enfermo. La familia queda cuando todos se van. La familia queda cuando las luces se apagan. La familia queda cuando vienen las noches oscuras. La familia es el núcleo más importante de la sociedad, porque cuando nosotros tenemos familias saludables, tenemos sociedades saludables. Cuando tenemos familias saludables, tenemos alta productividad. Por ejemplo, la ausencia de un padre eleva la incidencia de abandono de escuela y la incidencia de involucrarnos en drogas. Eso quiere decir que cuando hay un padre presente, una madre presente, encontramos la contención necesaria para que nuestra vida vaya por el rumbo correcto. Ahí tienes una estadística que nos dice por qué es importante. El 90% de los privados de libertad, cuando se han hecho encuestas, han dicho: yo no tuve nadie que me enseñó contención, no tuve nadie que me enseñó límites. Claro. Y reacciono en una protesta social encontrando una respuesta a mi existencia. Otros te dicen: yo me involucré en pandillas por la necesidad de una familia. Entonces quiere decir que hay una necesidad indispensable. Te doy una estadística para casarse, los solteros para que se casen. Escuchen, solteros. Los solteros. Un casado o las personas casadas tienen mejores niveles de salud que los solteros. Llegan a tener mejor economía que los solteros. Llegan a tener mejor calidad de vida que los solteros. Y llegan a vivir más años que los solteros. Entonces uno se pregunta, esto no tiene nada que ver con felicidad o no, porque el matrimonio es un escenario donde yo llevo lo que tengo. No puedo exigirle a mi cónyuge que me haga feliz porque no tiene ese poder. Claro. Pero cuando yo me comprometo, cuando yo me sacrifico, cuando yo madrugo, cuando aprendo a administrar finanzas, cuando tengo que correr con los hijos de un lugar para otro, ocurre un efecto interno de que la persona adquiere mayor calidad de vida. Eso significa que nacimos para vivir en familia. El otro elemento, observa este dato que es sumamente interesante. Cuando nosotros encontramos a una familia capaz de perdonar los errores del pasado, son capaces de escribir historias nuevas. Voy a explicarlo. Mi mamá era hija de un amante. Mi mamá fue madre soltera, adolescente. Mi mamá fue abandonada por su mamá. Si mi mamá hubiese seguido la vida como consecuencia de los errores de sus padres, hubiese tenido hijos de diferentes hombres, hubiese rodado de lugar en lugar, llena de odio y rencor. Cuando se casa con mi papá a los 30 años, mi papá se casan y mi papá viene de rodar el mundo, entonces trae las mañas del mundo a la casa. El dolor se aumenta, pero Cristo vino a su vida. Cristo vino a hacer un cambio en la vida de mi mamá. Cuando mi mamá abre los ojos y entiende que si ella no perdona a mi papá y a mi abuelo y a mi abuela, a todos los que le abusaron de infancia, ella va a repetir la historia. Entonces decide perdonar los errores de mi abuelo, de mi abuela y de mi padre, y comenzó a crear una generación nueva con sentido de perdón, con un hogar lleno del amor de Dios y sembrándonos en iglesia. Todos los domingos íbamos a la iglesia y los miércoles. Uno puede decir, ¿qué hizo el cambio? El que ella decidió conscientemente que la historia de su familia no se iba a repetir en nuestra vida. Entonces nos enseñó a amar a nuestro papá, a honrar a nuestro papá, y nos enseñaron los principios fundamentales para tener éxito. Entonces mi papá en algún momento se va de casa, 4 años, ella dijo a trabajar. Y siempre dijo ella, ustedes tienen el mejor papá del mundo. Claro,
Aquí hay que explicar algo. En una conferencia una señora me dijo, pero su mamá era una mentirosa, enojada. Claro. Entonces yo le expliqué, le dije, señora, ¿puede un niño de 3 años comprender por qué un papá se va de casa? ¿O por qué un papá es adúltero? ¿O por qué un papá es alcohólico? No puede. Si usted le pone esa responsabilidad al niño, simplemente genera una rebeldía desde la infancia, un dolor que no puede superar. Alguien, un adulto, tiene que pararse en la brecha y cortar esa herencia de dolor y escribir una historia nueva. Cuando mi mamá hablaba bien de mi papá, estaba hablando bien de nuestra masculinidad, estaba hablando bien de nuestra hombría y estaba construyendo un hombre nuevo. Ese cortar la herencia de dolor es lo que viene a establecer la diferencia en una familia. Pastor, y para eso yo creo que uno tiene que ser bastante intencional, porque uno no siente perdonar, pero debe ser sabio en que puede haber consecuencias al no perdonar. Claro. Lo que estás tocando es un tema muy profundo. Escribí ya 2 libros sobre el perdón. Uno, El lenguaje del perdón y El arte de perdonar, que los pueden conseguir en la librería de CFA. Mira, si yo no perdono, yo me quedo atrapado en el pasado. Pueden pasar 10, 20, 30 años y usted ve a la persona hablando de lo que le pasó hace 30 años y todavía llora, y todavía se enoja, y todavía tiene rabia, todavía tiene cólera, todavía tiene deseos de venganza. Número 1. Entonces me roba eso, la posibilidad de vivir mi presente, y me roba mi capacidad de amar. Porque como fui herido, yo ahora reacciono en lugar de amar. Y me enojo, nunca nadie más me va a volver a herir, entonces pongo una máscara. Me vuelvo agresivo, me vuelvo depresivo o me vuelvo resentido. El otro elemento que ocurre es que yo me quedo como esclavo de una persona que pasó en mi vida y posiblemente ya no está, pero toda la vida hablo de ella, porque me dañó. Y cuando yo hablo de esta persona, hablo con dolor, con resentimiento, y entonces yo quedo esclavo del pasado, esclavo de una persona y no tengo vida. ¿Por qué? Porque yo no creo que yo tenga el derecho de ser feliz, porque me hirieron. Entonces, el perdón, tal y como lo has dicho, no es un sentimiento. Nadie siente perdonar. Uno decide perdonar. Uh-huh. Y lo otro que hay que explicar es en qué consiste perdonar. Es decir, igual que el amor. Todos lo mencionamos, pero no necesariamente lo entendemos. Le voy a dar la máxima expresión de amor. Imagínate. Cuando digo esto, siempre se sorprenden, pero aquí va. La máxima expresión de amor es desearle el bien a quien me hizo mal. Entonces, ese deseo, esa decisión es medicina a tu vida. Cuando tú bendices al que te hirió, al que te abandonó, cuando le pides a Dios que le vaya bien, trae bálsamo a tu herida. Es lo único. Y entonces de repente, sosteniendo esa decisión en el tiempo, sana las emociones. Porque muchas veces me preguntan, pero todavía siento ese dolor. ¿Perdoné o no perdoné? Usted perdonó, pero la herida está cicatrizando. Tiene que darle tiempo a la herida. Entonces uno debe de entender que si uno no perdona, uno está condenado a repetir los dolores del pasado. Pero si uno perdona y sana la herida, recobra uno su capacidad de amar, recobra su sonrisa, su paz, sus sueños y sobre todo la capacidad de escribir una nueva historia en la siguiente generación.